poquititos, pero cualquier. Y hoy día vamos a hablar de algo que tiene varios enfoques. A ver, va a ser una parte y después un modelo que se llama síndrome respiratorio agudo, que la verdad que ustedes no van a ver como clínicamente, ¿ya? O sea, lo van a ver, pero en momentos iniciales, porque habitualmente esos pacientes terminan, la mayoría, en unidades complejas. Pero como modelo de enfermedad es muy interesante. O sea, en el fondo es bueno saberlo, porque ahí después cuando les toque la parte clínica van a darse cuenta de la situación. Como modelo, la parte de edema cardiogénico ustedes ya lo van a saber, es muy rapidito, son 5 diapositivas, pero en el fondo es como para repasar. Es un concepto chiquitito. Eh, Como yo me pierdo con los tiempos, voy a echar a andarme súper diciendo, ningún problema, me interrumpen nomás y me dicen, ¿ya? Porque si no, vamos a terminar a cualquier hora. Y yo soy bueno para seguir hablando. Ya, entonces vamos a hablar de este tema pulmonar. Bueno, vamos a hablar primero del hidrostático cardiogénico. Esto sigue un poco los modelos que cuando hablamos de edema. Esta formulita que la hemos visto muchas veces, que es la famosa ecuación de Starling, en la cual nos dice que, voy a buscar un poquito el puntero láser, que nos dice que la filtración a través de una membrana depende del delta presión hidrostática menos el delta presión oncótica, o sea, cuánto las proteínas tienden a tapar. En general nosotros sabemos que la albúmina intravascular, por lo tanto, tiende a retener el líquido y la presión hidrostática es la que tiende a sacar el líquido. Esto es lo que nosotros vemos habitualmente. Y acá es el coeficiente de filtración. El coeficiente de filtración, para hacerlo más fácil, sería como el tamaño del hoyo que permite o no permite pasar moléculas obviamente distintos tamaños. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como la insuficiencia cardíaca, la presión hidrostática, va a ser lo que va a ocurrir cuando nosotros generamos un edema del pulmón de tipo hidrostático. En el fondo, un edema pulmonar agudo. ¿Por qué decimos edema pulmonar agudo? Porque tiene que ver con eso, con una falla cardíaca que aumenta la presión hidrostática en forma brusca, de tal manera que pasa todo el líquido al alvéolo. Después vamos a ver que no es tan directamente el alvéolo, pero pasa al alvéolo. Mientras que nosotros tenemos el distrés, en el cual lo que se altera no es la presión hidrostática, sino el coeficiente de filtración. Si ustedes lo ven de otra manera, cuando ustedes tienen una inflamación pura, por ejemplo, no sé, en relación a un golpe, etcétera, ¿qué es lo que ocurre? Lo que cambia es el coeficiente de filtración. Porque lo que se produce, como se recordarán de las clases de inflamación, una retracción de las células endoteliales, de tal manera que aumenta el paso de proteínas hacia el líquido intersticial, etcétera. O sea, trae el componente intersticial. Entonces, se dan cuenta la diferencia, la gran diferencia entre el distrés y el EPA es que el coeficiente, o sea, en el fondo la permeabilidad de la membrana está conservada en el EPA y lo que ocurre es un aumento de la presión hidrostática, mientras que en el distrés es fundamentalmente un cambio en la permeabilidad, que nosotros la expresamos como el coeficiente de filtración, que en el fondo es lo mismo. ¿Ya? Eso hay que tenerlo claro. Cuando ustedes vean un edema, siempre hay que acordarse al tiro de la ecuación de Stalin, ¿ya? Para poder entender un poco lo que pasa. ¿Ya? Entonces, esto, si ustedes lo ven en la serosa, es lo mismo. Cuando te hablan, por ejemplo, de un derrame pleural, uno le saca los pinchazos, si usted tiene un respiratorio, o quieren saber si un edema, en fondo, o no, inflamatorio o no, lo que vemos al tiro, en el fondo, lo que interpretábamos es si tiene muchas proteínas, es que en el fondo hay una alteración, pensamos, de que es solamente hidrostático. Eso sirve para diferenciar los demás pleurales, la acidity, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si todos los derrames, todos los líquidos en serosa. ¿Ya? Ahora, ¿cómo ocurre esto? Vamos a hablar del edema pulmonar, que como dijimos va a ser cortito, esto ya lo hemos hablado en todo caso.
La presión capilar normal pulmonar dentro del capilar, habitualmente entre 8 y 12 milímetros de mercurio, por lo cual es, y la presión coloidosmótica es de 28. Por lo tanto, uno podría decir, bueno, va a tender a mantenerse relativamente seco el intersticio. Ahora, si uno lo ve por las presiones, pero en el fondo siempre está pasando un poquitito de líquido. ¿Por qué? Porque los linfáticos están, pese a que hay escasa filtración, está, está en el fondo evacuando volumen. Entonces va generando una especie, no es así, pero para entenderlo, una especie como de presión negativa, lo cual no es presión negativa, es simplemente que está removiendo proteínas, por lo cual la presión coloidosmótica va disminuyendo. ¿Ya? Eso es muy importante, o sea, pero en el fondo es capaz de evacuar 10 a 20 ml por hora de líquido que está filtrando. ¿Ya? En total, el espacio linfático en el territorio pulmonar puede contener hasta 500 ml hora. O sea, en el fondo nosotros sabemos que se está filtrando una pequeña cantidad porque se está removiendo 10 a 20 ml hora, por lo cual está en el fondo ocupándose una pequeña cantidad de filtración a través de este espacio entre el capilar pulmonar hacia el espacio linfático. ¿Ya? Pero si ustedes se dan cuenta, tiende a mantenerse, entre comillas, relativamente seco. ¿Qué ocurre en situaciones patológicas? Aumenta la presión pulmonar, del capilar pulmonar más de 18, comienza a aumentar la filtración al intersticio pulmonar. Pero no hay edema pulmonar aguda todavía. ¿Por qué? Porque la extracción linfática aumenta. Entonces, en el fondo, en la medida que se está filtrando más, aumenta la capacidad del linfático. Pero esa capacidad de aumento linfático es, en el fondo, puede ser hasta la cantidad de presión hidrostática, digamos, gigante, no porque comienza a aumentar la cantidad de filtrado. Entonces, se supone que entre 10 o 25 milímetros de mercurio comienza a aumentar la extracción linfática en forma significativa, ¿ya? Pero lo que trato de decir es que la medida que es agudo aumenta poco, lo crónico aumenta más, perdón, es tiempo dependiente, o sea, pero en el fondo, en la medida que es agudo, le cuesta más aumentar, pues si es crónico aumenta con rapidez. Entonces, perdón, aumenta más cantidad. Tengo la garganta tan mala, no dura nada. Ya. Entre 18 y 25 aumenta la cantidad de líquido intersticial. ¿Cómo lo vemos nosotros? Porque hay edema perimicrovascular, peribroncovascular. O sea, en el fondo se ve mayor cantidad de líquido. ¿Hay edema pulmonar? Todavía no. ¿Por qué? Porque el linfático lo está haciendo capaz de absorber. Pero mayor 25 milímetros de mercurio se produce la inundación ya del alvéolo. ¿Ya? Lo voy a explicar de nuevo mejor porque lo expliqué no tan bien. En forma agudo, las capacidades de respuesta del sistema linfático son escasas, pero entre 18 y 25 milímetros de mercurio sí puede aumentar el espacio linfático, pero con poca extracción linfática. Mayor de 25, como el linfático no es capaz de absorber con mayor velocidad, no es capaz de aumentar el flujo a mayor velocidad, se produce la inundación alveolar. ¿Ya? Eso es lo agudo. Ahora, en lo crónico, la tasa de extracción linfática puede ser tan alta como 200 ml hora. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando es crónico, y tengo aumento de la presión hidrostática crónica, la posibilidad que edema pulmonar son más bajas. ¿Por qué? Porque el linfático está extrayendo, si ustedes se dan cuenta, hasta aproximadamente 10 veces más de lo que extrae en una situación normal. En una situación aguda, el incremento, el linfático no alcanza a aumentar la excreción, por lo cual sí se produce edema pulmonar agudo. Por eso, en general, cuando uno habla de edema pulmonar agudo, la palabra habitualmente lleva la palabra agudo, porque para que se produzca el edema, tiene que haber un componente relativamente agudo. ¿Ya? Tiene que haber algún factor precipitante que en el fondo genera este edema. ¿Ya? Entonces, es raro que uno le dé edema pulmonar crónico. ¿Ya?
Uno habla muchas veces ¿cómo se llama?, de congestión crónica, pero el edema pulmonar es distinto. El edema en la congestión crónica es cuando justamente crónicamente se producen estos edemas intersticiales producto de que el mayor filtrado por aumento crónico de la presión hidrostática, lo cual lleva a que en el fondo aumente el filtrado intersticial, o sea, la evacuación intersticial, la tracción linfática. O sea que el linfático es los vasos que drenan el líquido intersticial, por eso yo lo ocupo como sinónimo. ¿Ya? Entonces, eso es importante entenderlo. Ahora, tipos de edema. Entonces, se dan cuenta, hemos tocado varios edemas. Entonces, habitualmente, por aumento de la permeabilidad, existe el concepto de lesión pulmonar aguda, que en inglés se dice ALI, y el síndrome respiratorio. Ese es el único que fundamentalmente se plantea como muerto de la permeabilidad de forma pura. Por lo tanto, este es nuestro modelo de enfermedad pura. ¿Ya? Tenemos hidrostático, que tiene que ver con, si ustedes se acuerdan, con esto de la ley de Starling, de la ecuación de Starling, que tiene que ver con el delta de presiones. Entonces, aumento de presión capilar, cualquier causa en el fondo, de falla cardíaca. Tenemos un aumento de la presión intersticial, que eso, ojo, tiene que ver con en el fondo, de insuficiencia linfática. El linfático deja de funcionar, por eso aquí no es tan tenemos como dos pasos. Un primer paso que es aumento del líquido que pasa al intersticio y después del intersticio al alvéolo. Por eso no es el modelo simple, porque aquí en el modelo no es de dos compartimientos, sino que serían tres compartimientos. Aquí hay que considerar el intersticio. O sea, también podemos tener, por ejemplo, edema pulmonar de tipo hidrostático por el linfangitis, o sea, ¿a qué se refiere? Que falla el sistema de drenaje linfático. ¿Ya? Se dan cuenta, entonces, el hidrostático, la gran diferencia que tiene es que la permeabilidad está normal y lo que falla acá tiene que ver con cambios de presión, ya sea coloidosmótica o presión hidrostática, pero no con el coeficiente de filtración. Cuando hay aumento de la permeabilidad, coeficiente de filtración, solamente. Ahora, hay, el término ya más clínico, hay situaciones donde se alteran los dos, donde hay un problema de tipo hidrostático y al mismo tiempo hay un problema de tipo aumento de la permeabilidad. Pero les puedo explicar como modelo, para entender esto, mejor vamos a hablar de injuria pulmonar aguda y de estrés respiratorio y después te hacen la mezcla con el hidrostático, que es el que estamos viendo ahora. Ahora, ¿qué es lo que ocurre entonces? Como viendo el modelo, habría un estadio 1, una situación inicial, que hay un aumento de la presión de aurícula izquierda y comienza a haber un aumento en el fondo de la circulación pulmonar, fundamentalmente en terreno venoso, ¿ya? Por lo cual, en el fondo, no hay el intercambio de gas y sangre, no deteriora, o incluso puede mejorarse ligeramente. ¿Por qué? Porque se producen cambios en el BQ. Si nosotros tenemos cambios porque los flujos, evidentemente puede mejorarse la ventilación-perfusión. Por lo tanto, en el fondo, pues, como también podría deteriorarse, pero lo que trato de decir es que en este momento no se deteriora la gasometría en ningún caso, sino que puede incluso mejorarse. En la etapa 2, ¿ya? Esto sería un poco, si ustedes lo vemos aquí como en cifra, sería más o menos es decir, un poquito mayor que 18, pero en el fondo todavía no alcanza los 25, ¿ya? Entonces aquí ya comenzamos a tener filtrado el líquido intersticial desde los capilares, pero volvemos al flujo linfático, es capaz de quitar los líquidos, es capaz de esto que se está filtrando, es capaz de drenarlo, ¿ya? Pero obviamente en la medida que va aumentando la presión, ¿ya? Pero en el fondo se va acumulando. ¿Dónde se acumula? En el compartimiento intersticial, lo que estamos hablando. ¿Dónde se acumula? En espacios intersticiales primero. Por eso yo le decía más o menos 18 o 25. Ahora, esto genera fundamentalmente taquipnea y disnea.
porque este líquido intersticial puede llevar hipoxia leve, pero también puede llevar a estimulaciones de un tipo de receptores que tienen que ver con regulación de la respiración y frecuencia tanto cardíaca como respiratoria. Entonces, en el fondo ahí, con esta pequeña, con este pequeño acumulación de líquido, comenzamos a tener en el fondo ya taquipnea diné. Aquí si lo vemos en la etapa uno podría decir que está el paciente más bien relativamente asintomático, pero en la etapa 2 ya comenzamos con algunos signos clínicos. Obviamente signos clínicos que no son tan significativos, sino que tienen que ver más que nada con el aumento del líquido intersticial. Y obviamente con la capacidad del sistema linfático para extraerlo, para en el fondo evitar que el líquido pase hacia el alvéolo. Y por último, al haber mayor cantidad de líquido, nosotros teníamos que lo normal eran 500 cc, pero comenzamos a aumentar la cantidad de líquido. El tejido linfático comienza en el fondo a drenar esos 500. Pero en la medida que se va provocando mayor cantidad de contenido de agua, se comienza a rebalsar, entre comillas, hacia el intersticio, o sea, perdón, hacia el alvéolo. ¿Por qué? Porque en el fondo comienza a aumentar la presión del intersticio. Si esto tiene que ver todo con presiones, ¿ya? Por lo cual se inunda el alvéolo. Obviamente, en la medida que se inunda el alvéolo, aparece insuficiencia respiratoria franca, pero también genera cambio en la parte ventilatoria, ¿ya? Comienza a reducirse la ventilación alveolar, producto que el alvéolo se está llenando de líquido. Entonces, ¿cuáles mecanismos uno podría plantear que comienzan a aparecer de la insuficiencia respiratoria? Inicialmente vamos a tener un trastorno intersticial, por lo tanto, un trastorno de la difusión. Después, posterior, siempre el VQ puede estar, por lo tanto, el VQ no lo voy a nombrar, pero el VQ claramente está. Pueden comenzar trastorno de la difusión y posteriormente puede llegar incluso a haber chant, ¿ya? Ahora, la hipoventilación, en el fondo, puede aparecer, pero es muy tardía. Lo que ocurre primero son estos, puede acuérdense que en todas las situaciones pueden aparecer todo, pero hace que también cambie el trabajo respiratorio. El paciente, esto lo vamos a ver varias veces en el recurso hoy día, se aumenta el trabajo respiratorio porque obviamente tiene mayor cantidad de líquido en el intersticio y le cuesta más, en el fondo, al músculo estirar el pulmón. Acuérdense que el pulmón lo estamos entendiendo como un globito que se desinfla. Si tengo un globo más grueso, obviamente por el líquido intersticial, va a hacer que sea más difícil estirarlo. Y ustedes lo dicen, ah, pero eso lo vamos a ver, ¿cómo lo entendemos? Lo que se producen son cambios en la compliance. Esa es la forma técnica de decirlo, de tal manera que baja la compliance y al bajar la compliance se necesitan presiones más altas para conseguir digamos, los volúmenes. Por eso aparece esto acá. Entonces, nosotros tenemos situaciones, en este caso el edema pulmonar, también implica, esto yo sé que lo vimos en la clase anterior con otro tipo de gráfico, pero en el fondo tiene que ver con las presiones que realizamos en el pulmón para poder conseguir los volúmenes. En situaciones donde hay destrucción del pulmón, como en el enfisema, en el fondo fundamentalmente la fibra de elastina y colágeno, tenemos pulmón que nosotros con poca presión conseguimos grandes volúmenes, compliance alta. Tenemos fibrosis, donde tenemos compliance baja, pero, o sea, necesitamos mucha presión para cambiar el volumen y en el fondo tendríamos esta situación donde hay edemas, ya sea edema pulmonar de tipo cardiogénico, o sea, hidrostático, o edema pulmonar por trastorno de la permeabilidad, digamos como modelo el DIS-3, donde también se producen cambios de la compliance. Siempre cuando hay líquido o contenido intersticial, hay cambio de la compliance. Por lo tanto, aumenta el trabajo respirar. Al paciente le cuesta más ventilar y obviamente hacer el trabajo respiratorio. Entonces, un modelito, porque estamos haciendo, es importante tratar de diferenciar entre un edema hidrostático, que explicamos cómo ocurriría, que tiene que ver con las presiones hidrostáticas, de un edema en el fondo de tipo no cardiogénica
o edema, en el fondo, como en distre. Aquí en el monito aquí aparece al revés, pero lo voy a explicar. Entonces ya lo hemos visto en la... Uy, perdón, estoy buscando la pluma. Ya esto un poco ya lo hemos visto. Entonces, ¿qué hace más frecuente que sea un edema cardiogénico? Entonces, habitualmente, en los dos vamos a tener edema, en los dos vamos a tener, ya lo dijimos, algún grado de insuficiencia respiratoria, puede ser poca o mayor, dependiendo de la severidad. Vamos a tener en los dos edema como tal, un edema por cambio de permeabilidad, un edema por aumento de las presiones hidrostáticas o disminución de la presión coloidosmótica, pero la permeabilidad normal. Vamos a tener, en el fondo, este es el gran diagnóstico diferencial, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo enfocamos para pensar que algo es cardiogénico? Porque tenemos las dos posibilidades. Obviamente, estamos planteando no cardiogénico y cardiogénico. Aquí podríamos colocar fundamentalmente, en el fondo, de tipo pues, un distrés, ¿ya? Entonces, lo primero, partimos, como todas las cosas en medicina, con la historia clínica, examen física y exámenes de laboratorio básicos. Pero primero, obviamente, la historia. Vamos a tener, en el caso del edema cardiogénico, antecedentes de infarto como causa de insuficiencia cardíaca de disfunción sistólica o antecedentes de insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Qué es lo que vamos a tener en el paciente que no es cardiogénico? Historia fundamentalmente, si se dan cuenta, de infección, ya sea pulmonar o no pulmonar, o historia de aspiración. Esto vamos a verlo en la clase que sigue, pero tiene que ver con la causa fundamentalmente de los distrés. Yo sé que ustedes todavía no saben teóricamente lo que es un distrés, pero ya lo estamos viendo. El distrés, en el fondo, es un edema pulmonar en el cual se alteró la permeabilidad, por lo tanto, hay un fenómeno fundamentalmente inflamatorio. Y por eso ponemos la infección, porque la infección genera edema. Recuérdense que la infección, una de las características de la inflamación es que genera inflamación. Entonces tenemos una infección, ya sea pulmonar o no pulmonar. Si nosotros decimos pulmonar, neumonía, no pulmonar, entonces sepsis, porque si tengo una infección que no está en el pulmón y me está generando daño pulmonar, es porque hay una sepsis. O situación de una historia de aspiración. ¿Por qué la aspiración aparece como no neumonía? Porque habitualmente, la mayoría de las personas que no tienen tanta expertise todavía en medicina, piensan de que toda la aspiración produce neumonía. Y resulta que la aspiración de contenido gástrico no solamente produce neumonía, produce también neumonitis química. Entonces, si yo aspiro ácido gástrico o contenido gástrico, inicialmente quizás no parta con una neumonía. ¿Por qué? Porque la neumonía implica infección y la infección no se genera en forma instantánea. Pero la neumonitis química sí. Si yo aspiro ácido, acuérdense que el pH del estómago es tan ácido como 1 a 2 de pH, ese ácido se me va al pulmón y en el pulmón sí puede generar una neumonitis química y esa neumonitis química no es infecciosa, pero sí genera falla respiratoria, ¿ya? Otra situación que tiene que ver lo mismo con un estado hipodinámico. Estamos hablando en el fondo de sepsis, ¿ya? En el edema cardiogénico tenemos fundamentalmente un estado de bajo gasto, acuérdense, este sonido en tercer ruido, pero con ritmo de galope. Podemos tener edema periférico, se refiere a en las extremidades inferiores, o distensión venosa, por lo cual estamos hablando de signos que ustedes ya conocen de insuficiencia cardíaca. En la parte no cardiogénica, obviamente un estado hiperdinámico porque el corazón está bien. Lo que estábamos haciendo es, en el fondo, bombeando más porque estamos posiblemente en un estado séptico. Aquí vamos a tener recuento alto desde el punto de vista del laboratorio, o sea, como estamos hablando en contexto de una posible sepsis, alto recuento de una leucocitosis o evidencia de pancreatitis o peritonitis, pero uno podría colocar cualquier cuadro inflamatorio grave. Y vamos a tener acuérdense, los péptidos natriuréticos, que nosotros dijimos la insuficiencia cardíaca están elevados, aquí vamos a tener un péptido natriurético bajo.
como categórico, menos de 100. ¿Ya? El BNP fundamentalmente. Este es el BNP, la sigla del BNP. ¿Ya? ¿Qué vamos a tener en los cardiogénicos? Podemos tener enzimas cardíacas elevadas y obviamente un BNP aumentado. Con esto, obviamente, con esta situación se nos va orientando hacia que sea tipo cardiogénico. ¿Qué cosa es la radiografía? La radiografía fundamentalmente vamos a ver signos de congestión. Vamos a tener quizá una silueta cardíaca aumentada, vamos a tener un hilo vascular de mayor de 70 milímetros. Entonces, la radiografía, obviamente, antes de la época de los escáneres, que nosotros veíamos todo esto en radiografía, ahora obviamente se van de escáner, pero en el fondo en situaciones de emergencia, sobre todo este paciente, un paciente con EPA, no se puede acostar como para tomarse una tomografía, por lo cual la radiografía sigue siendo útil. Infiltrado de tipo, infiltrado fundamentalmente en la mariposa y presencia de lina B de Kelly, que en el fondo lo que está traduciendo es edema a nivel de, ¿cómo se llama?, interlobales, ¿no? Mientras, interlobulular en realidad. Mientras que la silueta cardíaca en un paciente que no tiene una falla cardíaca, vamos a tener un películo vascular, un hilo más chico, vamos a tener infiltrados más bien periféricos, no vamos a tener a la mariposa y no vamos a tener líneas Backley. ¿Por qué? Porque no hay un edema hidrostático. Si seguimos con la duda, pese a esto, obviamente el ecocardio. El ecocardio, en el cardiogénico, va a mostrar alguna alteración de función ventricular, mientras que en una eco, perdón, edema no cardiogénico, vamos a tener una eco relativamente normal. Y si todavía quedamos con duda, medimos la presión de arteria pulmonar, que yo les dije, esto se hace habitualmente del cateterismo de arteria pulmonar, que le pusimos nombre de Swan-Ganz, cuando hicimos la clase de hemodinamia, que aquí obviamente lo medimos y aquí nos da mayor de 18, no sé, es cardiogénico, menor de 18 decimos que no es cardiogénico. Obviamente, este sucede en una publicación 2005. Actualmente hay otras mediciones. El mismo Paico, que yo le nombré el otro día, puede estimar también el agua intersticial. Entonces, también nos puede ver el agua intrapulmonar, intratorácica. Entonces, también nos puede ayudar a diferenciar de uno del otro. No digo que sea el estándar, pero nos puede ayudar. Entonces, obviamente no tiene sentido hablarle con más detalle porque no tengo una clase de fisiopato, entonces, pero en el fondo el concepto es que quede claro de que uno perfectamente con clínica, si ustedes se dan cuenta, la, 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 la historia, uno la puede hacer sin ninguna sofisticación, tener un hemograma no es tan complicado, el BNP se nos complica porque no está en todos los laboratorios, pero una radiografía de tórax está teóricamente en todos lados, la ecocardio quizás no tanto, pero esto en el fondo cada vez va a ser más frecuente porque, no sé, ustedes saben, pero cada vez se está haciendo más ecografía, ecoscopía en realidad, que es una ecoscopía, se llaman distintas técnicas, focus, etcétera, que son al lado de la cama del paciente. De hecho, muchos de mis colegas, sobre todo los más jóvenes, ya tienen ecógrafo portátil para estar haciendo técnicas al lado del paciente. Eso es algo que ya en bueno, países desarrollados ya está en todos lados, pero aquí en Chile claramente se está desarrollando. La parte privada ya se ocupa. Y lo que estamos hablando de la radiografía, esto está en del mismo artículo, tamaño cardíaco, si ustedes se dan cuenta, de un tamaño cardíaco normal, el pedículo vascular, se dan cuenta que este sería todo el pedículo, que está relativamente chico, el edema, se dan cuenta, el edema es más bien periférico, derrame pleural, bueno, el café inferior bronquial en el fondo se rodea el periodo bronquial, no hay broncograma, etcétera. Mientras que el no cardiogénico, que está acá, el tamaño cardíaco está normal. Aquí el cardíaco no se ve grande, pero aquí sí. Pero en el fondo tiene que ver con la técnica radiológica. No sé si ustedes se dan cuenta, pero este paciente está intubado. Este paciente tiene una edema intersticial. Este está normal. El vehículo está más chiquitito. Aquí hay un broncograma.
los derrame pleural, etcétera. Pero no, a mí me interesa que, que en el fondo lo vean. Ahora, entonces, con eso terminamos lo que tenemos que hablar de edema pulmonar, porque edema pulmonar, como lo hemos planteado, en el fondo es el edema pulmonar agudo, me refiero cardiogénico, ya lo habíamos tocado de alguna manera. Entonces, en el fondo es como demostrar que hay una insuficiencia cardíaca y algunos datitos acerca del mecanismo de producción, que en el fondo fundamentalmente, como ustedes lo vimos, es de tipo hidrostático, ¿ya? Ahora vamos a hablar de el no hidrostático, o en este caso vamos a ocupar como modelo síndrome respiratorio agudo. ¿Por qué? Porque es relativamente frecuente. No, no, a mí no me gusta colocar datos porque los datos van cambiando mucho con el tiempo, pero se relaciona directamente con la cantidad de sepsis. O sea, cuando uno habla de sepsis, uno dice, podemos tener en el fondo un distrés. Si falla si falla el pulmón, y obviamente neumonías graves también, pero lo vamos a ver. Entonces, el síndrome de estrés respiratorio agudo ya ha llevado muchas reuniones consenso, muchas, ¿ya? Es un poco cuando hablamos de sepsis, que se ponen, tratan de poner de acuerdo para llegar a un acuerdo y a veces no llegan tan en acuerdo, pero ya mucho. Inicialmente se describió como pulmón de shock. Cuando fue ocurrió en distintas guerras, se dieron cuenta que los pacientes estaban gravemente enfermos por lesiones agudas, gente joven. Acuérdense que en la guerra en general los soldados son jovencitos, son personas bien, bien desde el punto de vista físico y sanos en general. Y después de que estaban con una irrigación, se veía que el pulmón se inundaba de líquido. En el fondo hacía un edema pulmonar. Entonces la pregunta era, ¿por qué? ¿Por qué después de un paciente estar grave y sin daño pulmonar previo y sin daño pulmonar agudo, después terminaban muriendo? Y ese inicialmente llamaron pulmón de shock, porque era tras un shock. ¿Ya? Ese es como el concepto. En ese caso, en la mayoría de la guerra son shock hipovolémicos, que como dijimos, es como el mejor agradecido. Ellos se preguntaban, "No, pero mira lo que pasa". Entonces hicieron esta primera reunión consenso, en que igual acuñaron dos términos, que hay uno que se está tratando de no usar, que es el daño pulmonar aguda o injuria pulmonar aguda o ALI. Pero yo creo que para la comprensión es interesante entenderlo porque todavía van a haber publicaciones que ocupan el término. Ya no se debiera ocupar, pero se ocupa igual. Pero mejor para entenderlo. Y tenemos el síndrome de estrés respiratorio agudo, que en algún momento se decía SDRA, pero era síndrome de estrés respiratorio del adulto, para diferenciarlo de la del niño, el recién nacido. Después se dejó agudo porque al final se entendió que era el mismo proceso, en el fondo donde hay cambios de la presión, pero cambios de coeficiente de filtración, o sea, de la permeabilidad, por lo cual se está ocupando agudo tanto para niños como para, para adultos. Aquí viene el primer concepto, que tiene que ver con injuria pulmonar aguda, que yo les vuelvo a decir que está un poco en desuso, pero es interesante para entender los términos actuales. Lo definían como inflamación pulmonar aguda, nótese el término, inflamación. ¿Por qué? Porque desde un tiempo precoz se consideraba que había un trastorno de la permeabilidad. ¿Ya? Y como lo dice la definición, por permeabilidad vascular aumentada. Eso es clave. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurría con esto? Infiltrados y difusos bilaterales, porque si aumento en el fondo de la permeabilidad, voy a tener, no, como no depende de presión hidrostática, en cualquier lado puede verse presentado el fenómeno. Eso es bien importante porque si bien la lesión en el ALI son infiltrados difusos, hay zonas que están mejores que otras. Entonces, no es que sea todo el pulmón difusamente afectado. Hay zonas que son mejores que otras zonas, pero está afectado casi todo el pulmón. Eso también es una diferencia con el edema hidrostático, porque el edema hidrostático, ¿dónde está más o menos la presión hidrostática? Las bases, por lo cual tiene ya una, no hace hacer una diferencia. Y fíjese que radiografía.
porque en el fondo la idea era lo que se tenía a mano en el año 94. Ahora, la PAFI, ¿qué nos dice esto? Ah, que hay algún grado de insuficiencia respiratoria, entre 200 y 300. O sea, que no esté tan grave. En otras palabras, acuérdense con 300 era para presencia de insuficiencia respiratoria, 200 ya te da la unidad seria. Independiente de presión positiva al final de la respiración, ¿por qué? Porque, ¿qué significa esto? Significa que había una falla respiratoria independiente del tratamiento. Muchos de estos pacientes uno les da PIP. ¿Qué es lo que es el PIP? Voy a tratar de explicarlo con este mismo monito acá. Cuando yo tengo presión acá, vamos a suponer que este no es intersticio, sino el alvéolo. Yo tengo aquí tendría una presión, que es la presión capilar. Aquí sería la presión dentro del alvéolo. ¿Qué pasa si yo pongo presión positiva en la zona alveolar? El delta presiones se va a hacer más chico. Si yo tengo presión, pongámosle de 20 acá, y está tirándome agua para el alvéolo, y yo estoy metiéndole presión con aire, pero igual es presión, de 20, obviamente la presión va a ser, la delta va a ser cero. Por lo cual, obviamente, si yo le pongo presión positiva, voy a estar, entre comillas, devolviendo el agua para el intersticio. En este caso, como modelo para el capilar. Entonces, la presión positiva hace, dentro de la vía aérea, hace que se mueva en fondo líquido o hace que se salga menos líquido del capilar. ¿Ya? Eso es la PIP en el fondo. PIP es una sigla que significa presión positiva al final de la expiración. Positive en expiration pressure. ¿Ya? Entonces, presión positiva al final de la expiración. Entonces, esa presión hace que el líquido en el fondo se devuelva. ¿Por qué la nombran? Porque se ocupaba en estos pacientes de ventilación mecánica. Entonces, se ocupaba de presión positiva. Ahora, y fíjense aquí esta clave. Ausencia de evidencia de falla cardíaca. En el fondo, si ustedes lo analizan, es como un poco por descarte, porque la pregunta es fácil medir la permeabilidad de la membrana alveolo-capilar? Y suena, no sé, a mí me suena súper difícil. Si no podemos medir una presión, no podemos medir la presión en el fondo, digamos, en términos clínicos, en una membrana común y corriente, me refiero a un endotelio. ¿Cómo hacen medirlo o en el fondo en territorios como el intrapulmonar, o sea, entre el alvéolo y el capilar? Entonces, evidentemente, no es posible medirla, por lo tanto, ellos decían, medamos la presión aurícula izquierda, si tiene menos de 18 no hay falla cardíaca, si es mayor de 18 hay falla cardíaca. ¿Se dan cuenta? Entonces, es un poco por el... Ojo, esto está publicado en el año 94, que obviamente se ocupaba, yo le he dicho, el catéter de Swan-Ganz en ese momento en forma masiva. Después se dejó de ocupar por los trabajos que mostraron que aumentaba la mortalidad sin cambiar mucho el tratamiento, y se dejó de ocupar también porque hay otros métodos, otras técnicas que nos permiten, en el fondo, sin la invasión, entender un poco lo que está pasando. Pero el estándar es capilar, es la medición. Y en esa definición dijeron, el distrés es lo mismo que el ALI, pero el nivel de insuficiencia respiratoria era mayor, menor de 200. Aquí era entre 200 y 201, 300, aquí era más severo, 200. Pero ya se sabía con esa definición que ese punto de corte de 200 era absolutamente arbitrario. ¿Ya? ¿A qué se refiere? Que alguien en la reunión de consenso lo pusieron, pero en realidad los dos, el ALI y el DISTRE, eran lo mismo desde el punto de vista fisiopatológico. Y más encima, se sabía, lo que yo pongo un poquito aquí abajo de nuevo, es que no genera el nivel de insuficiencia exactitud predictiva. O sea, un paciente con distrés al momento inicial tiene PAFI de 100 sonaría más grave que tiene un PAFI de 200. Suena como lógico, pero en el fondo no
se relacionaba ese elemento tanto con la mortalidad ni con la sobrevida, porque estos pacientes no mueren de la hipoxia. Y eso hay que tenerlo claro. Mueren de otras cosas, pero de la hipoxia no es lo más exacto. ¿Ya? Entonces, entonces en el fondo, ese fue un término que nosotros sabíamos que esta diferencia entre ALI y síndrome de estrés respiratorio estaba condenado a cambiar. O sea, en el fondo, que no iba, el ALI y el distrés al final son lo mismo, pero tienen que ver con el nivel de severidad y por lo tanto al final mejor cambiémoslo. ¿Ya? Entonces apareció una segunda definición, me salté una del medio, que fue el 2012, que pues, se dan cuenta ya han pasado como pasa el tiempo, yo ya estaba ya en este momento trabajando en intensivo, estaba casi jubilándome en intensivo, que fue la definición de Berlín, ¿ya? Lo cual ellos hicieron, si ustedes se dan cuenta, no hay grandes cambios, pero pero trataron de precisar cosas. Primero el tiempo. Porque uno dice, bueno, el paciente con distrés, ¿cuánto tiempo? Ah, tiene que haber una inflamación aguda, pero ¿qué es lo que es agudo? Menos de una semana. Entonces tiene que desarrollarse toda esta complicación en menos de una semana. ¿Qué es lo que tiene que haber a la radiografía de tórax? Ya lo dijimos, ocupacidades bilaterales, no completa explicado por derrame, por colapso, ni por nódulo. O sea, que no fuera algo que no fuera un trastorno de la permeabilidad. El origen del edema, que no haya falla cardíaca o no completamente explicada por falla cardíaca o sobrecarga de volumen. Y necesitamos valoración, una ecografía, para excluir edema hidrostático. ¿Se dan cuenta? Entonces la idea es que ya no teníamos que colocarle, se dan cuenta para la definición un catéter de Swan-Ganz, porque en este momento ya se estaba ocupando menos. Entonces, ya no metamos el catéter de Swan-Ganz, Swan-Ganz, sino que nos quedamos con la definición. Y fíjense, la oxigenación entre 200 y 300 le pusieron distrés leve. Entre 100 y 200, moderado, severo. Este, en el fondo, el leve, es el antiguo ALI, la injuria pulmonar aguda. Entonces, al final, lo que dijeron, Berlín, ya, como el mismo proceso, dejemos de ocupar el término ALI y ocupemos el término distrés leve. Pero en el fondo es un poco lo mismo. Hicieron unas modificaciones que son interesantes, que tienen que ver con la corrección por la altitud. Fíjense cómo aquí aparece, en fondo, nuestra famosa fórmula de presión alveolar, en fondo, FIO2 por presión barométrica para la corrección, entonces la PAFI por la presión barométrica para la corrección de la presión alveolar. En el fondo, entendiendo que la presión barométrica sí cambia la PAFI en términos de corrección. Y obviamente otro concepto es que ante todos los pacientes por distrés, como se entendía por el distrés, cuando estaba con falla moderada severa, todos terminaban en ventilación mecánica y actualmente se dice no, podemos hacer cosas entre 200 y 300 que no son necesariamente ventilación mecánica. Y ahora se le ocurrió, el 2024, dije ahora porque es relativamente reciente, generar una definición nueva. Ahora, esto tiene sentido, un sentido bien práctico, más que nada, pero no cambia mucho con la definición anterior en cosas fisiopatológicas. Entonces, modelo conceptual, absceso aguda, difuso, inflamatorio, predispuesta por causa por factores de riesgo como neumonía, infección no pulmonar, trauma, transfusión, etcétera, y shock, ¿te dan cuenta? Aumenta la permeabilidad vascular, hay edema pulmonar, hay un componente de la gravedad que afecta, lo cual echa a perder el tejido aireado, ¿ya? Se pierde tejido de aireación. Agua hipoxemia, radiografía opacidad, con incremento del chant, incremento del alveolar espacio muerto, disminución de la compliance pulmonar. Se encuentra todo esto, ya lo hemos dicho. La presentación es influenciada por el manejo médico, eso tiene que ver con el tipo de tratamiento, y que los etiólogos histológicos incluyen edema intraalveolar, inflamación, membrana hialina y hemorragia. Esto lo vamos a ver ahora, es lo que viene. ¿Ya? Por lo tanto, eso tranquiliza en relación a esta parte. Factores de riesgo, ya lo hemos dicho un poquitito, ustedes lo leen, pero bueno, factor de riesgo, una predisposición, neumonía, trauma, transfusión, que no es exclusivamente o primariamente atribuido a edema cardiogénico, severidad de la gravedad, tiempo. Y aquí volvemos. Una semana de inicio.
¿Se dan cuenta? La misma definición de Berlín, no cambia. De la imagen de tórax, igual, no cambia nada. La misma definición de Berlín, por lo tanto, no hay grandes cambios. Pero hacen una clasificación. ¿Por qué? Porque esto ocurre en todas partes. Entonces, hicieron clasificación que tiene que ver con el tipo paciente, pero hasta por ahí nomás. Entonces dijeron pacientes no intubados, paciente intubado y paciente en lugares con limitación de recursos, o sea, lugares donde no hay ventilación mecánica. Y hicieron esta clasificación. Si ustedes dicen, este en el fondo sería como el típico cerebro, el típico leve, perdón, estoy hablando de tontera, el típico leve, en el cual lo prueban con ciertos dispositivos para dar, en el fondo, ventilación, como son perdón, la naricera de alto flujo, que lo van a escuchar porque estuvo muy de moda para el COVID, que, yo que lo nombró el otro día, de hecho, el doctor Quesada, y o con ventilación mecánica no invasiva. El intubado, este es el clásico, donde sí hay ventilación mecánica invasiva. Y por último, cuando no tenemos en el fondo forma de tratarlo porque no tenemos recursos. Ahora, eh, esto obviamente tiene que ver con intención de hacer grupos distintos para poder, en el fondo, trabajar hacer trabajo y que entendamos lo mismo que estamos tratando, ¿ya? Porque en el fondo, ¿cuáles son los resultados de los pacientes con distrés? Entonces, claro, si tenemos un paciente que no tenemos la posibilidad de intubarlo, no tenemos posibilidad de someterlo a alta mascarilla, pero una análisis de alto flujo o VIPAP, va a tener un comportamiento distinto. Entonces, eh, en el fondo, este sería en ciertas situaciones donde no tenemos nada, donde no tenemos PIB, entonces nosotros vamos a ocupar estos criterios. Estos criterios, más este, obviamente. Ya. ¿Cuáles son los factores de riesgo en el fondo? Factores de riesgo uno los clasifica como directos, que son en el fondo los que afectan al pulmón, y los indirectos, que son extrapulmonares. En el fondo sería, entre comillas, la causa. No, yo sé que no son causas como tal, porque causas fisiopatológicas aquí serían el factor de riesgo, pero en el fondo es lo que lo está generando. Entonces, vamos a partir por los directos. ¿Qué se ha demostrado? Que los directos tienen ciertos mecanismos fisiopatológicos relativamente específicos. Los vamos a nombrar en la clase. Y los indirectos tendrían otro mecanismo. Si bien comparten elementos, habrían cosas que lo hacen relativamente distintos. ¿Ya? ¿Cuál de los dos creen que tiene más mortalidad? Obviamente yo, para mantener la continuidad de la clase, no, una pregunta más bien retórica. Y uno diría, como uno tiende a decir, pero está en sepsis, debe ser mejor que el directo. El extrapulmonar o indirecto sería, por ejemplo, la sepsis, mientras que el directo sería pulmonar. Y aunque ustedes lo crean, es más grave el pulmonar, el directo. Ahora, tiene que ver un poco con lo mismo, con lo que hablamos la otra vez de cuando la compensación, el órgano que tiene que compensar, se echa a perder, tiende a ser más malo. Aquí parte todo esto por un daño pulmonar que es capaz de hacerse sistémico en el fondo. Entonces, obviamente es más feo. Yo marqué un poquitito los que me parecen más significativos en estos cuadraditos. El daño directo, ojo, cigarrillo electrónico o el vaping, inhalación aguda de humo. Típico puede ser un bombero, puede ser en el caso, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan como modelo, existieron los pacientes, solamente los bomberos del 11 de septiembre, me refiero al gringo, cuando cayeron las Torres Gemelas, de que tuvieron inhalación masiva de humo y tuvieron daños por inhalación. También tuvieron muchos distrés. De drowning significa cerca de ahogarse, ¿no? Cuando tuvo una asfixia por inmersión. Ojo, aspiración de contenido gástrico, te lo dijimos fundamentalmente porque genera neumonitis, la neumonía de cualquier origen y contusión pulmonar. Pero miren lo que aparece. Yo le he hablado varias veces hoy día de ventilación. Y fíjense, el ventilador puede generar un distrés. O sea, yo llego, tengo una situación, por ejemplo, mis centros respiratorios dejan de funcionar.
tienen que conectarme a un ventilador. Y si el ventilador está mal programado o está mal diseñado o yo tengo mucho riesgo, me puedo generar un daño directo pulmonar con la presencia y generación de un distrés. ¿Ya? Extrapulmonar, ahí tenemos uno que es una mezcla entre, que en el fondo es tipo hidrostático y tipo cardiogénico, o sea, que hidrostático digamos, no, y de trastorno de la permeabilidad, como el neurogénico, situaciones de trasplante o de enderectomía pulmonar con reperfusión, toxicidad por droga, ojo, TRALI, ¿qué es lo que es esto? Esto es la sigla es TRALI, Transfusion Relation Acute Lung Injury, que en el fondo es, ojo, yo hago transfusiones en forma importante y se genera un distrés. Uno dice, pero ¿por qué? Si están en distrés, no tienen aquí la sangre con el pulmón. Pancreatitis aguda, sepsis no pulmonar de cualquier origen y daño trombático severo, como embolía grasa. ¿Se dan cuenta? Hay un montón de causas, directo e indirecto. Esto es lo mismo. Y no me acuerdo por qué lo puse. Ah, y aparece la sigla Tralis, pero tenemos cardíaco, bypass cardíaco, trasplantes, sepsis severo, shock séptico. Aquí aparecen nombrados también algunas ingestiones tóxicas. Y daño directo, de nuevo también aparecen inhalaciones tóxicas, pero en el fondo son más o menos los mismos. Ah, y bueno, y el SARS, porque nosotros lo vimos tanto en el fondo para la pandemia del COVID. Este está hablando de SARS como grupo, ¿ya? No como SARS-CoV-2. Acuérdense que el término CoV tiene que ver con la gente causal, porque SARS es un término más bien severo, ¿ya? O sea, perdón, más bien genérico, ¿ya? SARS, Severe Acute Respiratory, Acute Severe Respiratory, ¿ya? Ese es SARS. Ahora, si el SARS es producido por el COVID, se llama SARS-CoV-2, ¿ya? Por el gobierno, ¿ya? Pero las neumonías en general producen SARS, ¿ya? Como concepto. Ya, entonces, la mayoría de las veces es manifestación de, ya dijimos que el CIR también está en regresión al término, pero en contexto de shock séptico, ya sea recuperado o no, o infección grave, etcétera. En condiciones puede haber un distrés solamente puro. Por ejemplo, embolia aérea masiva, inhalación severa de gases clorados, en el cual se produce el distrés y no hay ningún otro órgano fallado salvo el pulmón, pero igual hay distrés. Y la mayoría de las veces, más de un factor, pero el factor que está en común, la mayoría de las veces es la sepsis. O sea, la sepsis manda acá. Otros, la edad, a mayor edad, mayor distrés, consumo. Ojo, los extremos de la vida en realidad. Las guaguas recién nacidas y las personas de más edad, el consumo de alcohol, tabaquismo, la obesidad, ojo, dice que aumenta la incidencia, pero no la mortalidad. Siempre cuento la anécdota, cuando en algún momento cuando me dediqué, estaba trabajando en intensivo, me dedicaba al intensivo, hubo trabajo en la misma semana, estoy hablando hace ya 10 años atrás, eso sí, en el cual aparecieron que aumentaba la mortalidad y otro que no aumentaba la mortalidad. Entonces es una pelea que siempre existió. Lo que sí está claro, que nadie lo puede dudar, es que aumenta la incidencia, se aumenta la cantidad, pero la gravedad, hasta lo que yo sé, todavía no ha cambiado mucho. La presencia de comorbilidades, o sea, fallas de otros sistemas, y el BILI, daño por inducido. Eso es re importante, porque en el fondo eso ha significado que cada vez se hacen más técnicas para evitar este daño inducido por ventilación. Lo he contado. Y teóricamente disminuye el riesgo de la diabetes, pero volvemos, los diabetes tienen más infección que otra patología, por lo cual, obviamente, si ustedes dicen, quizás la diabetes disminuye la incidencia, pero como hay tantos diabéticos, al final total hay que muchas pacientes diabéticos con distra. ¿Qué es lo que ocurre? Daños estructurales como funcionales. La histología se llama daño alveolar difuso, y esto lo vamos viendo en la clase. Hay además el es rico en proteína y obviamente suena lógico porque es un trastorno de la permeabilidad. En el edema hidrostático, ¿qué es lo que pasa? Solamente agüita. Si hay trastorno de la permeabilidad, ¿qué es lo que ocurre? Pasan proteínas, pasa de todo en el fondo, no solamente proteínas. Puede pasar glóbulos rojos, por eso en la definición
actual, en el fondo se colocan que puede haber hemorragia alveolar, porque pasan incluso, y puede haber fibrosis. Aquí vamos a ver un tema de la fibrosis que es muy interesante, ¿ya? Y el trastorno funcional corresponde a daño en la barrera alveolar endotelial. Entonces, ¿qué es lo que hay? Traspaso por aumento de la permeabilidad de moléculas del intersticio, primero hagamos el camino grande, del endotelio, o sea, el intravascular, al intersticio, y el intersticio al alvéolo, se inunda, se altera el intercambio de gases, se produce insuficiencia respiratoria, pero también se produce cambio en la compliance y también se produce hipertensión pulmonar. Ahí vamos a ver por qué. Esto todo lo vamos a ir viendo por qué. Entonces, eh, obviamente tenemos que ver las distintas causas. Va desde alteraciones leves del intercambio hasta hipoxemia refractaria. Si va por esa hipoxemia refractaria, ¿por qué? Ah, porque genera chant, ¿ya? Es un diagnóstico clínico, pero a veces súper difícil diferenciar el edema pulmonar cardiogénico. A veces, porque a veces de hecho están mezclados o a veces en el fondo no es tan fácil precisar la falla cardíaca. Súper importante porque sí la etiología permite optimizar terapia y sí da pronóstico. Se dan cuenta diferencia que el grado de insuficiencia. La insuficiencia tiene poca correlación. Causa, aquí estamos viéndolo de la manera más clínica, un montón de causas. Entonces tenemos edema pulmonar debido a falla cardíaca, no cardiogénico, daño alveolar difuso, perdón, hemorragia alveolar difusa, en el cual tenemos distintas causas. Todas estas son diagnósticos diferenciales, pero el diagnóstico diferencial más potente, más complejo, es el hecho cardiogénico, o sea, insuficiencia cardíaca o de congestión pulmonar o edema pulmonar aguda. Es el lejos el más difícil. Esto, obviamente, son- ya. Ahora hablamos de la fisiopatología. ¿En qué consiste? Consiste en que se echa a perder la membrana alveolo capilar. Volvemos. Entonces, esto ya lo hemos visto varias veces, pero en el fondo normalmente pasan pequeñas cantidades de fluido al intersticio, pero en este caso se ve sobrepasado. ¿Cómo el alveolo normal? El alveolo normal, aquí tenemos obviamente el bronquiolo respiratorio que cuando está terminando y aquí tenemos nuestro alveolo normal. ¿Ya? Fíjense la estructura. Tenemos nuestro endotelio, tenemos nuestro lindo intersticio, que es muy delgadito, pero existe, y tenemos nuestra, digamos, alvéolo. Están fusionadas las membranas basales del endotelio y del epitelio, o sea, una membrana basal que es muy delgadita y bastante permeable en general. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos primero los neumocitos tipo 1, que son los planos, que cubren como hablan de entre 85 y 90% del epitelio, y tenemos los neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 2 son los precursores. ¿Cuál es la gracia del neumocito tipo 2? Generan surfactante. ¿Por qué es tan importante el surfactante? Porque si nosotros sacamos el surfactante, esto va a tender a colapsarse. Porque como tenemos un líquido, el líquido, ¿qué es lo que hace? Tiende a, en el fondo, a aumentar la tensión superficial, por lo cual se tiende a colapsar. Lo que hace el surfactante es disminuye la tensión superficial de tal manera de que el alveolo se mantiene más bien estable. Tenemos otra característica bien importante, tenemos sodio, potasio, TPasa y canales ENaC en los alveolos, en los neumocitos tipo 2. ¿Eso qué significa? Que está agarrándose el sodio hacia el intracelular y del intracelular pasa a la sodio TPasa. Esto realmente está todo tipo en todos los tipos de neumocitos, pero más en neumodo, ¿ya? En el intersticio tenemos fibroblastos y después llegamos a nuestro capilar. Las uniones endoteliales está aquí representada en el endotelio. Hay tight junctions y adherens junctions. Cada uno está formado por distintas estructuras que no voy a hablar en forma extensa, pero en el fondo, si ustedes se dan cuenta, tiene que ver incluso con actina. Y si tienen que ver con actina, obviamente pueden haber unión
puede generarse en el fondo una disminución del espacio intercelular producto de esta unión con la actina. Lo mismo pasa con el epitelio, perdón, con las uniones epiteliales que hay tight junction, o sea, uniones estrechas, que tienen distintas estructuras, pero en el fondo tenemos estas dos tipos de estructuras. En el fondo, para poder pasar del endotelio al alvéolo, tiene que pasar por, dependiendo del orden, si se echa a perder daño del endotelio, podría haber daño del endotelial que genera problemas hacia el epitelio y que cambia la permeabilidad, o puede ser que el daño sea endotelial y pase en el fondo la inflamación del endotelio al epitelio, o puede ser que las dos se destruyan. Ahora, todos estos datos son súper importantes, ¿ya? Por lo siguiente. Entonces, vamos a analizarlo primero por compromiso endotelial. Entonces, puede haber daño endotelial, como aparece escrito ahí, no lo voy a leer porque no tiene sentido, pero en el fondo, pueden pasar, en el fondo, primero líquido en proteína del espacio aéreo y se produce extravasación después. Pero también puede ser que haya compromiso epitelial, ¿ya? Entonces, ¿por qué sería tan malo? Porque se produce alteración en la reabsorción del edema, porque está como lógico que falle, si falle del endotelio, pase el líquido para allá, porque tiende a pasar más, se cambia la permeabilidad. Pero ¿por qué la destrucción del epitelio sería tan mala? El epitelio, ¿por qué? Porque parte del epitelio tiene que ver con reosmoción del edema. Y recuérdense que aquí tenemos canales ENaC que permiten que se absorba el sodio. Por lo tanto, si me falla el epitelio, fuera de aumentar la permeabilidad, también echo a perder los mecanismos de remación del edema, ¿ya? Y la otra cosa que también es importante, que comienza a producirse menos surfactante. Entonces, se dan cuenta, el endotelio, claro, hay inflamación, etcétera, pero al dañarse el epitelio, se generan los mecanismos de reparación, se echan a perder en el fondo de este edema. Entonces, aquí fallan los dos. Ahora, los que neumocitos tipo 2 son los que reparan. Dijimos que era la forma como inmadura. Parten como neumocito tipo 2 y a la medida que se van diferenciando, se transforman en neumocito tipo 1. Y son los que producen, en el fondo, el surfactante, ¿ya? Entonces, si tenemos un daño tan extenso que se comprenden los dos tipos de neumocitos, obviamente vamos a tener mayor grado de problema. Entonces, ¿qué tendríamos? Daño alveolar difuso, que es la anatomía patológica del distrés. Tenemos necrosis del epitelio alveolar, infiltración de células inflamatorias, edema alveolar y rico en proteína, membranas hialino, que es lo que son las membranas hialinas, es la organización de las proteínas que filtraron. Eso es una membrana hialina, ¿ya? Y proliferación de neumocitos tipo 2 y fibrosis alveolar. Esto lo voy a contar cuando hablemos de los estadios. ¿Por qué ocurre esto? Y ahí es donde nadie lo tiene claro. ¿Qué se sabe? Que hay desregulación del proceso inflamatorio. Mucha más inflamación de la que debiera. Pues yo tengo una neumonía, sí, pero en el fondo, ¿todas las neumonias dan distrés? No. ¿Todas las sepsis dan distrés? No. Entonces, hablaría de que hay una inflamación desregulada. Habría exceso de radicales de oxígeno, de radicales libres, activación de especie reactiva, activación de especie reactiva en general, activación de la coagulación, plaqueta y fibrosis. ¿Por qué? Porque cuando tenemos inflamación, usted ya lo hemos visto varias veces, se activa la hemostasia y se activa la hemostasia primaria, secundaria y terciaria. Hay gran activación de células inmunes, pierde integridad en las barreras alveolares y volvemos a alteraciones en los mecanismos de resolución de la inflamación, que al final es una desregulación, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál ha sido lo que se ha demostrado más? Se ha demostrado más que en estos pacientes hay un rol muy importante de los DAMS y los PAMS, ¿ya? Entonces, habría una desregulación en términos de que habría mayor expresión de receptores DAMS y PAMS, de tal manera que hay una mayor respuesta a DAMS y PAMS, ¿ya? Esto aumentan
Esto aumentan tanto en el plasma como en el alvéolo. VAL es la sigla para lavado bronquiolveolar, que es una técnica para obtener muestras alveolares. Y con mayor cantidad de TNF, alfa e interleuquina 1. ¿Ya? Este TNF alfa que se ha aumentado, que está observado, produce más interleuquina 6. ¿Ya? Y tanto así que estos marcadores, el TNF alfa, interleuquina 6 y interleuquina 1, generan valor predictivo en términos de mortalidad. Asimismo, la interleuquina 23 y la interleuquina 17. ¿Ya? Entonces, obviamente hay mucho de alteración de la inflamación. No voy a tocar más. Obviamente, si hay mucha inflamación, algo que no nombré, pero que está en la monito, el macrófago alveolar. Eso es súper importante también. Y los fibroblastos, no me acuerdo que lo nombré intentizo. Entonces, obviamente, si hay inflamación, tenemos polimorfonucleares y endotelio, lo cual está dañado. Este es un endotelio, acuérdense en la clase, cuando habla de endotelio el doctor Quesada, genera una especie de reactividad de oxígeno en forma aumentada porque son endotelios que están malos, ¿ya? Entonces, ¿cómo hemos documentado esto? Aumento de peróxido de hidrógeno, o sea, agua oxigenada, el aumento en aliento exhalado, hay niveles muy bajos de glutatión, que acuérdense que es una forma de ver en el fondo cuánto oxidativo hay midiendo los de antioxidantes. Si hay disminución de glutatión es porque aumentaron en el fondo las sustancias oxidantes. Hay aumento en nitrotirosina, clorotirosina, que también son, en el fondo, dan cuenta de este reactivo. Y también hay aumento plasmático producto de peroxidación lipídica, carboxilaxia, hiposantina y de ferritina. Por lo cual hay una situación de aumento de radicales de oxígeno o especies reactivas. Ahora, voy a acercar el monito. Entonces, a alguien se le ocurrió hacer como modelo con endotelio normal y lo que pasa con el epitelio normal. O sea, serían las dos formas. Y aquí vamos a ir viendo daño epitelial leve, daño epitelial severo, ¿se dan cuenta? Y aquí vamos a tener daño endotelial y daño epitelial, también leve y también severo, ¿ya? Entonces, bueno, esto es lo normal, ustedes lo leen después, o sea, esto es lo normal, en el fondo está todo bonito, entonces ya lo nombramos, surfactante, el alveolar, sodio, potasio, TPasa, canales ENA, canales que absorben sodio, y tenemos todo. ¿Qué ocurriría en el daño epitelial? Eh, ya, daño epitelial, este de acá arriba, ¿ya? Daño epitelial, habría en el fondo moléculas de adhesión, habría citoquina, entonces, ¿qué logra? Habría pequeña disrupción de las uniones estrechas, habría menos producción de surfactante, aquí están marcados con rayitas, menos producción de surfactante, alteración de la bomba sodio, están con rayitas, se encuentra el sodio, el ENEAC y también la sodio potasio, habría alteración del glicocálix y comenzaríamos a tener citoquina. Eso sería si tuviéramos el daño puro epitelial. ¿Qué pasa en endotelial? Lo mismo, se alteran las uniones estrechas, hay un líquido que pasa hacia el intersticial, comienza a injuriarse lo mismo el glicocálix, hay upregulation de moléculas de adhesión, hay una inflamación, acuérdense, y pueden incluso comenzar a salir glóbulos rojos injuriados. Y vamos a tener un reclutamiento de polimorfo. Entonces, fíjense que nosotros aquí estamos planteando que podría ser el daño puro epitelial, el daño puro endotelial. Puede ser también que sean los dos daños al mismo tiempo, ¿ya? Pero uno, como modelo, no ha hablado de daño indirecto y daño directo. Este sería el del daño compromiso epitelial sería el daño directo y el compromiso endotelial sería el daño indirecto. Entonces, la medida que ya se produce destrucción de la membrana epitelial, edema, ya no hay, los tight junctions ya no están funcionando, hay necrosis epitelial, sale el líquido, y ese líquido, como rico en proteína, termina generando membrana hialina,
ya no hay reabsorción de sodio porque ya no están funcionando los cotransportadores, ni siquiera sodio y potasio TPase, y tampoco el canal, no hay glicocáliz y obviamente mayor inflamación. Y caen glóbulos rojos, pues ya no hay ninguna membrana que detenga en el fondo el paso. Y cuando hay daño endotelial, mayor aumento de la permeabilidad, paso de los glóbulos rojos, transmigración de polimorfos y microtrombos. No sé si se dan cuenta, tenemos como dos formas de verlo. ¿Esto viene de dónde? Puede venir del epitelio como tal, neumonía, puede venir de un sepsis, shock séptico, son los dos, o como parte. Puede, en el caso, uno partió por el endotelio, que dejó la embarrón, partió por el epitelio, y la verdad es que los dos modelos son válidos. O sea, puede ser que parta por uno, por el otro, porque al final terminan igual, alterándose los dos. ¿Te das cuenta? Porque uno estamos alterando digamos, el alveolo y otro estamos alterando el paso y los dos están interrelacionados, como una sola membrana. ¿Ya? Ahora, por lo mismo se comenzaron a buscar biomarcadores. Entonces, ¿cuál es la idea de buscar biomarcadores? Tratar de determinar de dónde viene la falla. Entonces se le ocurrió buscar marcadores epiteliales. Ahora no son específicas endoteliales y se dieron cuenta que hay productos de lequislación avanzada en mayor cantidad. Hay proteína surfactante, la proteína D, que también se puede ocupar como biomarcador de daño epitelial o también la presencia o alteración de las células, son las células globosas. ¿Ya? También comenzaron a aparecer marcadores endoteliales del daño. Tenemos el factor de von Willebrand, que ustedes saben, viene en proteína, viene en la plaqueta y el endotelio, angiopoyetina 2, molécula de adhesión tipo 1, el Sindencan, Endocan. También tenemos marcadores inflamatorios, marcadores de coagulación y marcadores de apoptosis que se ven alterados. O sea, son biomarcadores. ¿Se ocupan para el diagnóstico? No, no estoy diciendo se ocupan para el diagnóstico, pero sí nos permiten entender un poco cómo viene, cómo son los procesos para que ocurran. ¿Ya? Entonces, sabemos que tenemos daños epiteliales, endoteliales, inflamatorios y tenemos coagulación y marcadores de apoptosis. ¿Cuál es la gracia de esto? De que dependiendo del tipo de daño, se han observado distintas alteraciones. En el daño indirecto, como viene el problema desde el endotelio, o sea, desde lo sistémico, que se hemos observado que hay mayor cantidad de angiopoyetina 2. O sea, entonces uno podría ser un marcador de que la enfermedad es por daño indirecto. También mayores cantidades, yo no digo que sea exclusivo, pero también mayores plasmáticas de interleuquina. Y también mayor activación lo que tiene que ver con coagulación, o sea, un aumento del PAI y disminución de la proteína C. Esta no es la proteína C reactiva, esta es la proteína C, la anticoagulante. Por lo tanto, es un fenómeno trombótico. ¿Ya? En el daño directo, fíjense en lo que tenemos. Tenemos una modificación en la proteína D del surfactante, el KLC lo de sacar. Tenemos un RAGE aumentado, tenemos mayor cantidad de interleuquinas donde intraalveolares y también tenemos mayor cantidad de especies reactivas de NETs, netosis, no se acuerdan de la tasa y metalaproteinasa, haciendo pensar de que obviamente son los destructores del endotelio. Y en el distrés ya establecido, uno lo que ve es que hay daño combinado, o sea, la suma de los dos eventos. Pero uno podría presumir de que los pacientes, cuando hay daño directo, tienden a tener más alterados estos mediadores, estos biomarcadores, mientras que cuando tenemos daño indirecto, tenemos más aumentado, por ejemplo, la angiopoietina o los fenómenos de hemostasia o las moléculas de hemostasia. Esto fue un estudio clínico multicéntrico en el cual se estaba preconizando esto del daño indirecto y del daño directo, y vieron, por ejemplo, que el surfactante D tenía un P bastante significativo entre ya el daño directo e indirecto. Entonces nos podría ayudar a precisar si el daño es directo o no. Los RAGE, o sea, los productos
para los receptores de, de los productos de glicación. Este es un receptor. En el fondo también lo mismo, daño más bien directo. Fíjese lo que pasa con la angiopoyetina 2. Habla más bien de un daño indirecto, la elimina el nivel de significancia. Esto con menos nivel de significancia, la interleuquina 6 hace el daño indirecto y la interleuquina 8 hace el daño directo. Estos son mucho menos significancia. Pero se dan cuenta, entonces, lo cual no hablaría de que como modelo de enfermedad ya sabemos, en el distrés termina alterándose los dos, pero los mecanismos, uno tendrá que prever, cuando estamos hablando de daño directo, más bien con fenómenos que pasan en el alvéolo, que generan distintas variaciones, y en el séptico. Suena como lógico. Yo sé que, como dice, pero eso es como muy lógico. Sí, es muy lógico, pero a veces las cosas lógicas no son tan fáciles de comprobar. Entonces, esta como sería como el concepto, ¿ok? Pues tenemos algunos biomarcadores, que eso puede ser más o menos útiles, pero existen estos biomarcadores. Y por último, el paciente lo conectamos a ventilación mecánico y el ventilador mecánico no hace daño. ¿Cuáles son los mecanismos de daño? Fundamentalmente barotrauma, que está en vapor presión. Acuérdense que estamos metiendo presión positiva y esa presión positiva obviamente genera estrés mecánico sobre el alvéolo. Normalmente no tiene presión positiva del alvéolo, y esto genera este estrés y se traduce en inflamación. Tenemos el volutrauma. El volutrauma es como el más nuevo que apareció de los mecanismos traumáticos. El volutrauma es como sencillo, metemos presión positiva, suena como lógico que se puede romper el pulmón. Es como, en el fondo, un globo, si o infloglobo, como suena como lógico que se puede romper por presión aumentada. Pero tenemos también el volutrauma, que este es un poco más difícil de entender. Yo lo explico de la siguiente manera. Nosotros tenemos un tejido, que puede ser un chaleco. Si nosotros no lo aumentamos la presión, pero lo distendemos, van a aparecer hoyitos. Así es como lo entiendo. No es daño directo, pero es un fenómeno inflamatorio que ocurriría por distensión del neumocito tipo 1, teóricamente. O sea, en el fondo está unido con su unión estrecha y yo, ¡pum!, lo distiendo. No es por presión, es por el volumen. Eso, por favor, para que quede claro, es porque el volumen habla de distensión, no habla de fuerza, no habla de tensión, habla de distensión, de volumen. Entonces, eso se acuñó en términos de volotrauma. Obviamente, el barotrauma y el volutrauma generan mediadores, y eso es lo que se entiende por biotrauma. Sería todas las moléculas que se crean. Y después se le ocurrió acuñar un término que se llama ateletrauma. Estos pacientes, si nosotros lo vemos, tienen una tremenda inflamación dentro del alvéolo. Por lo tanto, tiende a colapsar ese alvéolo. No tienen, ya lo dijimos, no tienen surfactante. Entonces, ese surfactante, al desaparecer, el alvéolo colapsa. Puede estar inundado con líquido o puede estar simplemente colapsado. Pongámosle que está colapsado. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo le pongo presión positiva, inflo el globo. Cuando dejo de ejercer presión positiva, o sea, la respiración, el globo se desinfla. Pero ¿cuál es el problema? Que eso de inflarse y desinflarse en forma repetida, se le puso el nombre de teletrauma. ¿Por qué? Porque esos cambios en el alvéolo también generan inflamación. Normalmente el alvéolo no se desinfla completamente. Lo normal en una inspiración es que el alvéolo pase de un nivel de inflado a un nivel más chico de inflado, pero no se desinfla completamente. Esto, para entenderlo, la forma de explicarlo, es como cuando ustedes quieren romper un metal y comienzan a doblarlo en forma repetida. Pónganle un clip. Yo tengo el clip, comienzo a estirarlo y doblarlo, pues se termina destruyendo. ¿Por qué? No, porque no lo voy a explicar, pero en el fondo se termina destruyendo. Ustedes busquen por qué. Pero en el fondo, el pulmón tampoco le gusta eso, tampoco le gusta inflarse, desinflarse, de tal manera que se genera una inflamación. Yo hago el ejemplo del clip, porque el clip termina rompiéndose, aquí un poquito lo mismo, y el alvéolo termina rompiéndose, termina inflamándose.
Entonces, pero eso es concepto de teletrauma. Por lo cual, ojo, también podemos generar daño por ventilador mecánico, igual al distrés original. Entonces, como modelo, esto es una diapositiva bien antigua, pero yo encuentro súper buena. Daño indirecto, liberación de mediadores sistémicos, activación de neutrófilos, activación del endotelio, migración de neutrófilos, inflamación. Y aquí entramos, se dan cuenta, en círculos viciosos. ¿Ya? Todo esto, ¿qué es lo que genera a nivel endotelial? Genera daño en la membrana alveolo capilar. ¿Qué es lo que genera esto? Disfunción de surfactante. Y ahí vamos, ahí lo voy a dejar. ¿Ya? Esta disfunción de surfactante termina aumentando la presión del permeabilidad, la permeabilidad de la membrana. ¿Qué es lo que generaría el daño indirecto, daño directo? Inflamación local, que se puede transformar en inflamación sistémica, y llegamos a esto mismo. Lo otro es que haya daño directo sobre la membrana alveolo capilar. ¿Por qué? Porque obviamente dañan, sobre todo es fácil de entender cuando hay neumonía aspirativa. Si tiro un ácido, puede haber perfectamente daño directamente producto de la destrucción Ahora, esto de la difusión de surfactante, que llegamos los dos por el mismo lado, genera colapso alveolar. Daño alveolar genera más daño directo. Pum. La alteración de surfactante, mayor colapso alveolar, mayor daño directo. Y por aquí tenemos también ese daño directo, también se relaciona con aumento de la permeabilidad. Se dan cuenta, no era tan necesario. Y la ventilación mecánica, capaz de generar daño directo y de aumento de la permeabilidad directamente. Este monito yo encuentro que es el que me explica mejor todo, porque tiene que ver con inflamación, tiene que ver con daños directos, tiene que ver, y aparece todo relativamente bien descrito, ¿ya? Ahora, los mediadores, ya sabemos, aquí tenemos que colgar la interleuquina, aquí tenemos que ver daño endotelial, con los distintos biomarcadores que uno puede determinar. Entonces, ¿por qué sería tan malo esto? Aquí está cada uno, alteración de la membrana alveolar con edema intersticial y edema alveolar, disminuye la compliance pulmonar, aumenta el trabajo respiratorio. Eso es lo que nosotros vemos. El daño alveolar, alteración del VQ y shunt. Hipoxemia refiera con daño difuso. Alteración de surfactante, súper importante. Colapso alveolar. Y aquí vemos algo que nosotros vemos en clínica, que andan mejor con PIP, con esta presión, que en el fondo le estamos metiendo presión positiva. Tenemos situaciones de trombosis, y eso con qué se relaciona, con aumento del espacio muerto, y puede haber hipercarbio de falla derecha, que habla con eso, tiene que ver con el aumento de la presión del lecho vascular, aumento de la presión intravascular por, en el fondo, microtrombos. Y tenemos obviamente todo lo que tiene que ver con daño inflamatorio sistémico, que tiene que ver con disfunción multiorgánica. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vemos? Obviamente vemos esto, pero aquí está un poquitito como la manifestación fisiológica, y aquí tenemos la causa de esta manifestación fisiológica. Ahora, volvemos, situación severa, ventilación mecánica, pero cuando tenemos pacientes que tenemos nuestra sala de medicina con un distrés leve, antes conocido como ALI, con injuria pulmonar aguda, es lo que puede estar pasando. O sea, si yo tengo una neumonía en el cual veo que hay un deterioro significativo en la gasometría, en el cual yo veo que hay compromisos intersticiales, que en el fondo hay un daño intersticial que no es insuficiencia cardíaca, pero tiene este daño como en parche, y obviamente puedo plantearme que este es un distrés. Para los severos es súper fácil, no es tan fácil, pero en el fondo es mucho más fácil tratar de hacer un diagnóstico, porque ahí en el fondo nuestro diagnóstico diferencial va a ser EPA versus distrés, mientras que en situación, por ejemplo, de una neumonía, ¿es neumonía o es distrés? No es lo mismo, porque una neumonía puedo tener una inflamación, pero no tengo estas repercusiones tan, entre comillas, tan complejas como la formación de membrana hialina o todo esto que estamos hablando. Esto ocurre en tres fases: edema, membrana hialina, intersticial y fibrosis. Fíjense un concepto que tiene, estos son días. Lo primero que pasa es el edema.
claro, fenómeno inflamatorio en su más fácil, más alta expresión. ¿Qué pasó al alvéolo? Proteína. Por lo tanto, después, a medida que pasaron proteínas, se producen membranas hialinas, que son, en el fondo, son estructuras que se forman por la cantidad de proteínas. Al mismo tiempo, hay edema intersticial y hay fibrosis. Pero fíjense lo que ocurre. La fibrosis, con esto estoy diciendo que todos los pacientes terminan con fibrosis. No, porque existe la posibilidad de que en cada uno de estos momentos esto cede. Por lo cual, no todos los pacientes con distrés terminan con fibrosis intersticial. Lo que se sabe es que la fibrosis puede comenzar precozmente, pero tiene alta remodelación. Y el paciente al final, si se logra controlar la inflamación intersticial y se logra controlar, en el fondo, todo el proceso inflamatorio, puede el paciente revertir esa fibrosis. Nosotros habitualmente, los médicos me refiero, cuando hablamos de fibrosis tendemos a pensar al tiro algo como una cicatriz, algo que queda permanente. Pero acuérdense que hay remodelación. Si tengo fibroblastos, producen fibrosis, pero las mismas células inflamatorias, muchas producen metalaproteinasa, de tal manera que esa fibrosis, ese colágeno, puede desaparecer. Entonces, todo esto es evolutivo. Lo que tenemos claro que sí es fijo es esta parte de edema y membrana hialina. También tenemos claro de que puede haber inflamación intersticial y hay fibrosis intersticial, pero en la medida que estos no se mantienen, pueden revertir. O sea, no es algo que uno diga, todos los pacientes terminan con fibrosis. ¿Ya? Entonces, fase exudativa, primeros días, primera semana, importante, es una insuficiencia respiratoria que rápidamente falla, que rápidamente progresa, hasta hay importante el contenido de agua con disminución del gas, hay colapso alveolar, inundación, atelectasia por compresión, y hay disminución, nosotros que somos buenos para la espirometría, hay disminución de la capacidad residual funcional con disminución de la compliance, tanto del tórax como del pulmón, ojo. Y aquí vamos a necesitar altos niveles de PIB y para mejorar la oxigenación y la capacidad. En la fase proliferativa, yo me salto un poco la fase, ¿cómo se llama? La fase de membrana hialina, porque la presencia de membrana hialina y el pulmón en el fondo se comporta un poco como con disminución de la capacidad en estas mismas características. En la fase proliferativa comienza a haber organización del exudado, comienzan a producirse neumocitos tipo 2 y se tiende a mejorar. Ojo, cuando no mejora, se puede generar una fase fibrótica terminal, pero habitualmente no, muchos pacientes no tienen una fase proliferativa, pero pero que termina disminuyendo la fibrosis que inicialmente se había iniciado. Porque volvemos, esto en el fondo tiene que ver con inflamación y con fibrosis, pero si nosotros la hacemos revertir, porque logramos controlar el distrés o se controla el distrés, obviamente no va a quedar con fibrosis, pero se debe a expensas del neumocito tipo. Todo esto lo muere bonito, o sea que tranquila. Se habla y después se puede agregar la hipoxemia, recuperación de compliance y se supone que las anormalidades radiológicas regresan completamente, o sea aquí no pasó nada y se supone que hay resolución histológica. Lo digo en interrogativo porque no estamos tan seguros de eso. Ahora, la fase fibrótica, ¿cuál es el problema? Que no aumenta, como hay fibrosis como tal, y no hay regresión, o sea, no ocurrió una situación en la cual esa fibrosis inicial no fue revertida, aumenta el riesgo de barotrauma. O sea, ¿por qué? Porque hay una compliance muy baja, mucho más baja que la que había anteriormente, por lo cual el PIB deja la embarrada y puede terminar haciéndose barotrauma, porque el pulmón está extraordinariamente, en el fondo, duro, ¿ya? Está como es un pulmón fibrótico. Y aquí puede ocuparse corticoides. Y la resolución, esto lo vamos a ver cómo ocurre, pero se resuelven las proteínas, se repiteliza y se vuelve. Ya, si quieren hacemos un alto o terminamos. Ahora es súper explicar lo que ya hemos hablado, como ustedes quieran.
Alguien que me responda. ¿Nos vamos de una o Sigamos nomás, profe. ya, si falta re poco y es fácil? Esto es fácil, ¿ya? Lo normal. Estos son unos monitos que se hicieron hace como 50 años en la New England y cada vez pasan. Ya, lo normal. Epitelio bronquial, membrana basal, chiquitita, la tenemos nuestro endotelio, perdón, epitelio, tenemos nuestro surfactante, tenemos nuestros neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2, y hasta aquí está todo lo normal. Tenemos nuestro endotelio, nuestro fibroblasto, y ojo aquí, volvemos a nombrar que hay una sodio-potasio TPasa que saca el sodio que entra a la célula. ¿Y por qué entra el sodio a la célula? Porque tenemos un canal de sodio en él. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué puede pasar? Aquí están mezcladas las dos, las daño por epitelio y daño por endotelio. Aquí vamos a entrar por los dos lados. Daño endotelial. Se produce daño endotelial, se produce esta destrucción. ¿Por qué? Porque viene la sepsis. Perdona que lo diga así, pero en el fondo la sepsis genera una disfunción endotelial, que ustedes son expertos, con lo que se producen biomarcadores como el factor de crecimiento endotelio vascular, la angiopoyetina 2, que bueno, sí, yo lo he hablado harto este rato, el von Willebrand, pero también molécula de adhesión, que generan una tremenda inflamación endotelial. Eso lleva a coagulación intravascular y formación. Eso llega a alteración de la microcirculación. Todo este daño endotelial termina siendo un tremendo hoyito y yo lo había nombrado, se produce contracción del sistema de actina miocina que está en las células endoteliales. Acuérdense acá, voy a tirarme para atrás un minutito, yo les nombré, pero muy rápido, esto, se contrae esto. Al contraerse esto, las células tienden a perdón, el endotelial se tienden a contraer mediante las cadeninas y se contrae. Y al contraerse se achica, se contrae para acá, se contrae para acá, por lo tanto se aumenta el hoyito. Esa es una de las características, o el poro, esa es una de las características de esta difusión endotelial. ¿Ya? Tenemos nuestro daño endotelial. ¿Qué pasa con el epitelio? Por lo tanto, se comienza a inundar el, ¿qué pasa con nuestro epitelio? Se rompe. Aquí tenemos la injuria que viene por daño, en este caso por daño directo. ¿Qué es lo que hace? Produce que los neumocitos comiencen a morir. ¿Por qué? Por daño, lo cual comienzan a generar daño digamos, por la inflamación o por los bichos, o por la química, porque hicimos una aspiración química del cual tenemos marcadores de daño epitelial. Los RAGE, los receptores, como la proteína surfactante, la D, yo he nombrado, pero también la otra, se comienza a leer la minina y otros marcadores. Por lo tanto, como hay inflamación, también se activa el macrófago. ¿Y qué es lo que hace el macrófago? Comienza a generar inflamación, pues, TNF, interleuquina, etcétera, etcétera. Pero como hay inflamación, también vienen nuestros lindos polimorfos nucleares. Y los polimorfos nucleares, netosis, leucotrieno, especie reactiva, metalaproteinasa, elastasa, histona y elastasa, de tal manera que comienzan a generar más daño. Por lo cual, incluso, volvemos acá, se puede producir daño del epitelio mediado por neutrófilos, porque estos neutrófilos vienen de acá, pero terminan dañando el epitelio, ¿ya? Y al final puede terminarse generando daño a la membrana basal. Entonces, ustedes se dan cuenta, se destruye, se denuda y obviamente produce que se aumenten las permeabilidades. Aquí partimos por el epitelio, aquí partimos por el endotelio, pero al final terminan pasando las dos cosas. Algo que no aparece acá, pero también como se dañan los epitelios, se pierde la sodio-potasio ATPasa de estas células y el canal ENaC, que permite que entre el sodio el intracelular y permite esta bomba para sacar sodio, en el fondo se pierde. Entonces también se echa a perder, fuera de echarse a perder el surfactante, porque ya no se produce, se están fallando, se deja de producir en el fondo también la absorción de sodio. Y aquí donde ya tenemos la fase, hasta aquí sería la fase exudativa, y por eso simplifiqué la fase proliferativa, que es lo que tenemos, comenzamos como locos a reparar. Entonces, aquí, ¿quién es el que me gusta reparar? Hay un aumento de los neumocitos tipo 2, ¿ya?
que comienzan se supone que pueden progresar a partir del epitelio bronquial, comienzan a pasar neumocitos tipo O y en el fondo comienzan a restablecer las uniones estrechas, ¿ya? Pero también al mismo tiempo hay proliferación de fibroblastos, ¿ya? Los cuales comienzan a generar un aumento de la matriz. Pero ojo, puede ser provisional. Eso es un concepto súper importante, puede ser transitoria, ¿ya? Al mismo tiempo, se represan canales de purpurina para que se absorba agua y también se comienzan a ver mayor cantidad de sodio, potasio, TPasa y canal ENAC, de tal manera que comienza a reabsorberse el agüita, ¿ya? Y también para tratar de captar más cloro, se induce también el canal de la fibrosis, el canal transmembrana, la famosa de fibrosis quística que permite absorber el cloro. Si esto, en el fondo, no logra controlar el fenómeno inflamatorio, ojo, aquí yo no lo nombré, pero está nuestro macrófago, que se diferenció a macrófago tipo 2, es capaz de estimular linfocitos T reguladores, con lo cual, obviamente, frena los fenómenos inflamatorios, ¿ya? Y en los macrófagos también se comen los neutrófilos, ¿ya? Por lo tanto, este sería como una proliferación, entre comillas, hacia curación, hacia la que nosotros supone que se observa. ¿Qué ocurre si esto no mejora? O sea, se mantiene un aumento de la inundación intraalveolar o hay alteración que hagan que persista el fenómeno inflamatorio, vamos a tener mayor cantidad de fibroblastos y miofibrosis. Aquí ya se activaron, pero en forma trans 7. Aquí se mantienen en forma permanente, y al mantenerse en forma permanente, obviamente no mejora y se genera fibrosis. En el fondo, no hay no se repite lisa, hay daño en la membrana basal, el macrófago psíquico, macrófago tipo 2, no hay linfocitos T reguladores, de tal manera de que en el fondo va hacia la producción de fibrosis. ¿Por qué es tan mala la fibrosis? Porque dentro de alterar, obviamente, el intercambio, genera también oclusión vascular de los microvasculaturas. Por lo tanto, los VQ se nos van a las pailas. Entonces, esas serían como las fases expresadas en monito. ¿Ya? Tenemos casi terminando. Tratamiento, lo más importante, prevención. Y por eso es súper importante diagnosticar, tratamiento de la causa y obviamente el prevenir, ¿ya? Eso es lejos más importante, lo más importante. Después tiene que ver con control sintomático, tiene que haber soporte hemodinámico adecuado, porque si ustedes se están dando cuenta, el pulmón se está llenando de líquido. Por lo tanto, me convendrá tener el paciente con hipervolemia o con una volemia aumentada. Obviamente que no, porque en la medida que yo tengo una volemia aumentada, más posibilidad por el aumento de la permeabilidad que al tener presión hidrostática más alta, filtre más. Eh, Acuérdense que depende de la presión hidrostática y la permeabilidad. Pues si aumento la permeabilidad y al mismo tiempo tengo mayor presión hidrostática, mayor cantidad de líquido. ¿Ya? Soporte ventilatorio, no hacer daño, tratar de mantener el paciente lo mejor posible, un buen soporte nutricional. ¿Por qué? Porque estos pacientes están hipercatabólicos y terminan después haciendo un síndrome de inmunodeficiencia, digamos, local. Y súper importante, la prevención de infección y del daño inducido por ventilación mecánica. Estos pacientes, por estar invadidos, se terminan haciendo otra infección y terminan muriéndose de la infección secundaria. Pronóstico, mortalidad más o menos un 40%. En general no se mueren de la falla respiratoria, o sea, de la insuficiencia respiratoria, de que se mueren de infecciones nosocomiales y el proceso séptico. Y como ya lo he dicho, el grado de hipoxemia no se relaciona con la mortalidad, la hipoxemia inicial. Eso tenemos claro, la hipoxemia al principio. Depende de reserva funcional del paciente, de la causa del distrés. Ya dijimos que las causas directas son más graves que la indirecta. La severidad del compromiso pulmonar, ahí no hace tanto referencia solamente al intercambio, sino a la extensión del compromiso y el número de sistemas comprometidos. Y terminamos. Les pido disculpas por la maratón, pero si la terminamos, algunos de ustedes tienen prueba, me parece, después, y pueden irse a estudiar, y no sé, ¿tienen alguna duda, consulta, comentario? No, profe, por mi No, parte no. profe. Yo No, profe. clarito, dime.
Algo, profe, no sé cuánto. No, le dije no, profe, Ya, ninguna duda. ninguna duda. Ahora, en el fondo, si todas estaban atentas a las clases anteriores, no tendríamos por qué tener problemas. Eh, Ahora, si ustedes se dan cuenta, un modelo completamente distinto al perdón, al de la presión al del edema pulmonar agudo, hidrostático, porque el edema pulmonar agudo, hidrostático, ¿qué es lo que hay que hacer? Fundamentalmente cambiar las presiones. O sea, yo bajo la presión hidrostática y el paciente mejora el edema. Aquí es un poco más complicado, porque en el fondo hay daño de los mecanismos de prevención eh, eh, y de generación de ENEA. O sea, en el fondo, todos los mecanismos compensatorios, una vez más, se nos van a las páginas. Eso, no sé